Comenzar. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Mañana vamos a hacer un repaso de límites. Vamos a recordar la definición de límite a través de vecindades, a través de sucesiones. Vamos a poner ejemplos. Vamos a recordar todos los teoremas que fueron desarrollando con Christian. Teorema del sándwich, teorema de los límites laterales, que el límite, si tu límite es mayor que cero, entonces la función localmente también tiene que ser mayor que cero. Si el límite es menor que cero, la función localmente tiene que ser menor que cero. Que el límite tenga cierta asignatura obliga a que la función alrededor del punto al que nos estamos aproximando tenga que ser o positiva si el límite es positivo o negativa si el límite es negativo. Ajá. Y bueno, vamos a un repaso de todo lo que vieron con Cristian, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar la definición de límite a través de vecindades. Ahí va. Empezamos con nuestro repaso de límites. Definición de límite a través de vecindades. ¿Va la definición? ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues vamos a considerar una función f de un dominio de subconjunto de R en R. Una función. Vamos a tomarnos x0, un punto de acumulación de D. ¿Queremos un punto de acumulación? Sí. ¿Por qué? Porque si queremos aproximarnos realmente al punto x0, ese punto x0 no puede estar aislado, no puede estar separado de todo el dominio. Ese punto x0, en el punto x0 se deben de acumular elementos del conjunto D. Ajá. O sea, en el punto X se va a ir pegando puntos y puntos de D para que realmente tenga sentido hablar de límites, de aproximarnos al punto X y ver la tendencia de la función. Por esa razón es que pedimos que el punto X0 se exige que sea un punto de acumulación, para que el concepto de límite realmente tenga sentido. ¿Ok? Entonces, tenemos que X es un punto de acumulación, nos queremos aproximar a ese puntito con elementos del dominio y tomemos L un número real. Decimos que el límite de f cuando x tiende a x0 es L si sucede lo siguiente. Para cada epsilon mayor que 0, existe delta que depende de la epsilon mayor que 0, tal que si tomas un punto del dominio cuya distancia a x0 es menor a delta epsilon y mayor que 0, bajo esas condiciones, un punto con esas características, ¿qué le va a pasar? Que su imagen, o sea, f de x, dista de L menos que epsilon. Es decir, el valor absoluto de f de x menos L va a ser menor que epsilon. ¿Ok? Esa es la definición del límite. Y bajo esas condiciones, en tal caso, escribimos esto. Si tu función satisface lo del recuadro, entonces vamos a escribir esto de aquí. Límite cuando x tiene x0 de f de x y su límite, ¿quién es? Es este valor L. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra definición de límite. De principio es bastante compleja porque tiene un montón de cuantificadores, el cuantificador para todo, el cuantificador de existencia, después aquí hay una implicación, entonces hay un conectivo, entonces eso hace que la definición sea bastante complicada de entender en un primer vistazo, pero ocurre que esta definición no es para nada, no es tan abstracta como parece. Tiene una interpretación geométrica muy bonita y lo que vamos a hacer en este momento es interpretar geométricamente todo este enunciado. ¿Qué nos está diciendo geométricamente? Geométricamente, ¿quién es epsilon? Geométricamente, ¿quién es delta de epsilon? Esta condición, ¿qué nos está diciendo? Ajá, entonces todo eso lo vamos a entender. Bajamos, pero digamos, la parte formal, pues es esto, ¿no? Esta es la definición de límite, así de simple, ¿ok? Interpretación geométrica. Bueno, antes de hacer la interpretación geométrica, notemos lo siguiente. Fíjense, vamos a hacer unas cuantas observaciones y después pasamos a la interpretación geométrica. Checa, que tu punto X esté en el dominio y que la distancia de X a X0 sea mayor a 0 y menor a delta epsilon, ¿esto qué nos dice? Bueno,
¿Que X esté en D? Pues aquí está. Eso lo dejamos tal cual. Ahora, olvídense de este mayor que cero. Vamos a quitarlo por un momento. Quiten ese mayor que cero. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué significa que la distancia de X a X0 sea menor a delta epsilon? ¿Eso qué significa? Pues que el punto X pertenece en la vecindad de radio delta epsilon con centro en X0. Estamos de acuerdo por definición de vecindad. Y eso es lo que estamos diciendo aquí. El punto está en D, porque forma parte del dominio. Estoy en esta vecindad, pero aquí viene una parte importante. Estamos pidiendo también que la distancia de X a X0 sea mayor que 0. Ajá. No sé si recuerden que hace tiempo hicimos un recordatorio que decía lo siguiente. Si tienes dos números reales y tomas su distancia y ocurre que esa distancia es mayor que 0, eso pasa si solo si esos dos números son distintos. Ajá. Para que una distancia sea mayor que 0, la distancia entre dos números A y B sea mayor que 0, es porque esos dos números tienen que ser forzosamente distintos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo aquí? Pues lo que estamos pidiendo es que el punto X no coincida con X0. Ajá. Estamos pidiendo que X sea distinto de el punto X0 y eso en una notación conjuntista sería pedir esto, que X esté en D, intersección la vecindad, pero que no sea menos el unitario de X0. Le quitamos el conjunto que tiene como único elemento X0 y con eso lo que estamos diciendo es que este punto X está en el dominio, está en la vecindad de radio delta epsilon con centro en X0, pero no es el punto X0, ¿sí? Y ahora, aquí viene un detalle importante. ¿Por qué estamos pidiendo que X no sea X0? Porque no nos va a importar, y esto es importante en la interpretación del límite, no nos interesa qué es lo que pasa justo en el punto X0. Cuando uno habla del límite, no le interesa lo que pasa exactamente en el punto X0. Lo que realmente interesa es lo que pasa alrededor del punto X0. ¿Sí? A lo mejor en el punto X0, la función toma el valor 1.000.000, pero alrededor del punto X0, la función se porta como la constante 1, por ejemplo. Por poner un ejemplito así muy extremo, podría pasar algo de ese estilo. Ahorita hacemos dibujos y esto va a quedar mucho más claro. ¿Ok? Si hay dudas, me van diciendo. Entonces, lo que estamos haciendo es entender esta condición de aquí. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues está diciendo esto de acá, que este punto X está en este de conjunto D, en esta vecindad, pero que no es el centro. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos está diciendo esta desigualdad? ¿Qué nos está diciendo que la distancia, qué significa que la distancia f de x a L sea menor que epsilon? Pues otra vez, definición de vecindad. Lo que nos está diciendo esto es que f de x va a estar en la vecindad con centro en L y radio epsilon. ¿Sí? Y entonces, con estas dos observaciones, podemos dar una interpretación geométrica del límite. ¿Sí? Aunque hay un montón de cuantificadores en la definición formal, el para todo, el existe, podemos tratar de dar una idea geométrica y con eso que quede más clara la definición formal del límite. Y ahí va. Vamos a dar la interpretación geométrica. La epsilon. ¿La epsilon qué representa? Ya así las cosas. La epsilon está representando un radio. L, un radio de una vecindad. L, ¿qué representa? El centro de una vecindad. ¿Qué representa delta epsilon? Otro radio de una vecindad centrada en el punto X0. Entonces, así las cosas, lo que nos dice la definición de límite es lo siguiente. Aquí tenemos una gráfica, tenemos una función, tenemos un punto X0, según el dibujito, pues X0, así como dibujé las cosas, es un punto de acumulación de D. Entonces sí tiene sentido aproximarnos al punto X0 con elementos de D, ¿sí? Bueno, ¿cómo dibujamos? Por decirlo de una manera, ¿cómo dibujamos la definición del límite? ¿Qué haríamos?
Pues nos habla de un para toda epsilon mayor que cero y sabemos que la epsilon representa un radio, ¿sí? Entonces, ese radio, ¿dónde lo vamos a ver? Aquí en el eje Y. Entonces, lo que nos está diciendo es que no importa el radio que tomes, por chiquito que sea, tomas una epsilon mayor que cero, que es un radio, por pequeño que sea ese radio, tú puedes encontrar otro radio, llámale delta de epsilon, lo suficientemente pequeño, y aquí lo ponemos, tal que, ¿qué pasa? Tal que si yo tomo un punto que esté en esta vecindad y esté en el dominio y sea distinto de x0, me tomo un punto aquí, en D, intersección la vecindad de radio delta epsilon con centro en x0, menos el punto x0, si yo me tomo un punto en ese conjunto, va a ocurrir que la imagen de esos puntos van a caer dentro de la vecindad de radio epsilon con centro en L, que dicho de otra forma, dicho de otra manera, lo que estamos diciendo ahí es que la distancia de f de x a L, esta distancia, es realmente menor que epsilon. Ajá. Entonces, el cuantificador para todo, ¿qué nos está diciendo? Que no importa el radio que tomes, no importa la epsilon, por chica que sea, por pequeña que por pequeño que tomes este radio, dejen que se marque, por pequeño que tomes ese radio, siempre vas a poder encontrar otro radio, pero ese lo vamos a visualizar en el dominio, al cual le llamamos delta de epsilon. Aquí está. ¿Con qué propiedad? Con la propiedad de que si tú te tomas un punto en el dominio, intersección la vecindad de radio delta epsilon con centro en x0, menos el punto x0, ¿qué va a pasar? Pues que la imagen de esos puntos van a caer dentro de la vecindad con centro en L y radio epsilon. Ajá. Y como les decía, no nos importa lo que pase en el punto x0. Lo que pasa justo en el punto x0 nos vale que eso. No importa eso. Lo que nos importa es lo que pasa alrededor del punto x0. Cuando nos aproximamos a x0, ¿cuál es la tendencia de la función? A lo mejor en el punto x0, fíjense cómo dibujé esta función. No está definida en, bueno, aquí dejé un huequetillo, ¿no? No está definida la función en ese punto. Ajá, en el punto x0. Es de acumulación. Eso sí, es un punto de acumulación de D. X es un punto de acumulación de D, pero no forma parte del dominio. Y eso está bien, no pasa nada. Pero digamos que si estuviera definida en D. Si estuviera definida en D, aún así no nos importa lo que pasa en x0. A lo mejor en x0, vamos a poner un ejemplo, la función hace esto. A lo mejor en el punto x0 la función vale, toma este valor, por ejemplo. No importa, el límite sigue siendo este que les dibujé aquí, porque como les dije, no importa lo que pase exactamente en el punto x0. Lo que realmente interesa es lo que pasa alrededor del punto x0, ¿sí? Eso es lo que realmente interesa. Y en la definición formal, ¿dónde se dice eso de que nos interesa lo que pasa alrededor y no en el punto? Aquí, cuando voy a subir tantito, permítanme. Cuando exigimos esta condición de que la distancia de x a x0 sea mayor que 0, lo que estamos diciendo es, fíjate en los puntos x que no sean x0, porque que esta distancia sea mayor que 0, les comenté, que significa que x estamos pidiendo que sea distinto de x0 y que forme parte del dominio, aquí está. Entonces, lo que nos interesa es estudiar qué le pasa a los puntos que están cerca de x0, que no son x0 y forman parte del dominio. ¿Qué tendencia tienen al aplicarles la función f? Ajá. Entonces, bajo.
así es como se interpreta geométricamente la definición de límite. Por eso se le dice que esta definición es a través de vecindades, porque realmente cuando uno hace la interpretación geométrica, aquí lo que dibuja uno en el codominio es una vecindad de radio epsilon con centro en L. Y en el dominio, ¿qué es lo que uno dibuja? Una vecindad de radio delta epsilon con centro en X0. Este radio delta epsilon depende de la epsilon que hayamos dado de antemano. Ajá. Entonces, bueno, aquí todo está visualizándose en base a las vecindades. Una está centrada en L, otra está centrada en el punto X0. Y la idea intuitiva del límite, aquí está. En esta definición formal, aquí está. Porque, ¿cuál es la idea intuitiva de un límite? Pues tú quieres ver qué es lo que pasa cuando te empiezas a pegar al punto X0. Quieres ver la tendencia de la función. ¿Qué es lo que le pasa a los valores de la función conforme nos vamos pegando al punto en cuestión? ¿Sí? Pues eso es lo que está diciendo nuestra definición de límite, porque nos está diciendo que sin importar el radio que nos tomemos, imagínate que tenemos un radio muy, muy chiquito, pues no importa, por pequeño que sea, hay un instante, hay una delta epsilon, a partir de la cual todos los puntos que están en el dominio, en la vecindad y distintos de X0, se van a meter dentro de esta pequeña vecindad de radio epsilon con centro en L. Entonces, bueno, esa es la definición formal de límite, ¿sí? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? ¿Seguro, seguro? ¿Sí? ¿Bajo? Va. ¿Y qué más? Bueno, con Cristian vieron un montón de límites, o bueno, eso es lo que recuerdo que me dijeron. Ahí sí puso un límite y demás me dicen, para que después lo hagamos como un ejemplo. Vieron por ejemplo. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a x0 de una función constante? Pues va a dar la constante, ¿no? ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a x0 de la función identidad? O sea, de x. Se va a x0. De la x cuadrada se va a x0 al cuadrado. En general, si tomas n un natural, el límite cuando x tiende a x0 de x a la n es x0 a la n. Y también vieron con las raíces, ¿no? Raíz de x, raíz cúbica de x, raíz enésima de x y 1 entre x. Creo que esos límites, todos esos los vieron con Cristian. Ahorita alguien me escribió que ahí hay dudas. Pero no se preocupen. Vamos a hacer ejemplos de este estilo. Tal vez en la clase de hoy no. Sí tengo preparados algunos, ya los tengo escritos, pero no creo que alcance el tiempo para que hoy los veamos. Entonces hay que esperar tantito. El plan, de hecho, es que hagamos ejemplos de este estilo. Bueno, hagamos un límite de varias formas. Con la definición original, o sea, a través de vecindades, a través de sucesiones, usando las propiedades operativas. O sea, poderlo resolver de diferentes formas. Ese es el plan. Pero bueno, yo creo que eso lo vamos a hacer la siguiente sesión, ¿vale? Así que aguanten tantito. Sí vamos a hacer ejemplos de estos, pero en esta sesión yo creo que no. ¿Va? Bajo. Y algo que ustedes probaron también con Christian, y que aquí se utilizó la propiedad de Hausdorff, es probar que el límite es único. Y vamos a leer el teorema correspondiente, ¿no? Si te das una función de un dominio de subconjunto de RNR, X era un punto de acumulación de D, y tenemos que F tiene límite cuando X tiende a X0, ese límite debe de ser único. O sea, una función si tiene límite, su límite debe de ser único. No puede ser que tenga 2 límites, 3 límites, 4 límites, no. ¿Tienes límite? Ese límite es único. Cosa que pasaba también con las sucesiones, ¿no? Si una sucesión tiene límite, si una sucesión converge, ese límite es único, ¿verdad? Y la prueba es fácil, es muy parecida a la de sucesiones convergentes, solo que, bueno, así como, no sé si les enseñó las notas Cristian que hice, yo ahí le dije que usara la propiedad de Hausdorff. Entonces antes se vio un lemita de la propiedad de Hausdorff y ya con ese lema se probó este resultado, ¿verdad? Bueno, bajo
¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Pues ya, con Cristian vieron la definición de límite a través de vecindades y hicieron ejemplos, la x cuadrada, x a la n, raíz de x, raíz cúbica de x, raíz enésima de x, pero ocurre que hay otra forma de definir el concepto de límite. Esta otra forma no es tan común, no es tan común verla en un primer curso de cálculo. Pero que no sea común no quiere decir que no se vaya a ocupar en un curso de cálculo. De hecho, la integral, cuando se define la integral, cuando se definan derivadas, esta definición de límite a través de sucesiones, que es la que vamos a ver a continuación, nos va a ser muy, muy, muy útil, tanto para entender conceptos geométricos como para argumentos formales. O sea, no solo va por la idea geométrica, sino también para hacer argumentos formales de una manera un poco más simple. Y otra cosa más, esta definición nueva de límite a través, bueno, esta nueva definición de límite que voy a dar a continuación, en el fondo no es tan nueva. En realidad, esta definición es equivalente a la definición que dimos apenas, a la de vecindades. Vamos a probar que estas dos definiciones, bueno, ya probaron con Cristian que estas dos definiciones son equivalentes. Ambas son igual de potentes. Y Cristian pudo haber empezado dando esta definición, por ejemplo, la definición de límite a través de sucesiones, con eso ir desarrollando toda la teoría y después decir, pues les voy a dar otra definición. Les voy a dar la definición de límite a través de vecindades, porque al final de cuentas son equivalentes, tienen la misma potencia, ¿sí? Pero bueno, vamos a recordar, a ver qué es lo que tenemos. Definición de límite a través de sucesiones. ¿Qué dice la definición? Vamos a tomar una función f de un dominio D subconjunto de R en R, una función. Vamos a tomarnos x0, un punto de acumulación de D. Tómate L, un número real. Decimos que el límite de f cuando x tiende a x0 es L, si sucede lo siguiente. Fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Si tú tomas una sucesión, la que sea, una sucesión formada por elementos de D, distintos de x0, tal que el límite cuando k tiene infinito de xk es igual a x0, debe de suceder bajo esas condiciones, debe suceder que la sucesión imagen, es decir, la sucesión f de xk, converge al valor L. ¿Ok? Repito nuevamente. ¿Qué es lo que dice esta definición? Que si tú tomas cualquier sucesión formada por elementos del dominio distintos del punto x0 y esa sucesión converge al punto x0, entonces bajo esas condiciones la sucesión imagen, o sea, f de xk, debe de converger al valor L. Debe converger al valor L. Si esto sucede para cualquier sucesión en el dominio distinto y con valores distintos de x0 que converge al punto x0, si eso pasa para ese tipo de sucesiones, entonces se dice que la función f tiene límite cuando x tiende a x0. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esta definición? ¿Sí se entiende lo que dice? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Ahorita vamos a interpretar geométricamente. Todavía falta explicar otras cositas de esto. Pero hasta ahorita, ¿cómo van? A ver, déjenme ver el chat. Profe, Eh, Nada más, sí, dime, ¿qué pasó? en las demostraciones en las que se usa este criterio, tenemos que proponer esa sucesión formada por elementos del dominio. Si tú quieres demostrar que una función tiene límite en el punto x0, vía esta Ajá. definición, tiene que ser para cualquier sucesión. O sea, para cualquier sucesión. Tú toma una sucesión formada por elementos de d menos x0 que converge a x0. Tú lo que tienes que mostrar es que sin importar quién sea esa sucesión, mientras tenga esas características, se debe cumplir que este límite que estoy marcando en este cuadro debe valer L. Entonces, mira, podría cambiarle aquí un poquito a la definición y en vez de sí poner para toda xk sucesión formada por elementos de d menos x0
tal que esta converge a x0, debe suceder que este límite vale L. Debes demostrarlo para todas las sucesiones con estas características. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Y qué más? Bueno, alguien me escribió en el chat que sean equivalentes significa que es una caracterización. Sí, sí, exactamente. Que sean definiciones equivalentes es que al final una caracteriza a la otra, ¿no? Depende de cómo lo veas, ¿no? ¿Cuál es la definición original y cuál es la definición nueva, ¿no? Ambas son equivalentes, una caracteriza a la otra y ya, ¿va? Y, Entonces, bueno, dime. bueno, entonces, bueno, eso de que son equivalentes, lo puso en la guía, ¿no? Sí, En la guía de límites que nos puso. exactamente. Es el último ejercicio, Ese, ¿no? ajá, exactamente, es un ejercicio que les puse en la guía. L- Según yo, lo probaron con Cristian. Eh, pero como es un resultado muy importante, aunque ya se haya probado con Cristian, me gustaría que lo repasaran y por eso es que lo puse en la guía. Entonces eso podría venir, por ejemplo, en el examen. Podría venir, demuestra que la definición de límite a través de vecindades es equivalente a la de sucesiones. ¿Y qué es lo que tienen que hacer simplemente? Pues repasar lo que hicieron, la prueba que hicieron con Cristian. Porque eso es lo que en el fondo se está pidiendo. Ok, gracias. Nada más Ah, para asegurarme. Era para asegurarme. perfecto. Sí. Sí, su demostración está bastante bonita. Sí, sí, es padre. Tanto ida como regreso. En uno es por contradicción, su prueba es directa. Este, en uno se usa axioma de elección y ya, ¿va? Bueno, vamos a seguir interpretando esta definición. Otra vez, vamos a recordar lo que dice. Me está diciendo que para cualquier sucesión, para que la función f tenga límite cuando x tiende a x0 y este valga L, debe de suceder lo siguiente. Tú debes demostrar que para cualquier sucesión formada por elementos de D menos X0 que converge al punto X0, sea cual sea la sucesión con esas características, debe de suceder que la sucesión imagen converge a L. Ajá. Y debe ser para todo. Si tú exhibes solo una sucesión formada por elementos del dominio menos X0, que converge a X0 y que su imagen converja al valor L, si tú solo exhibes una, no estás aplicando bien la definición de límite a través de sucesiones. Debe ser para cualquier sucesión del dominio con puntos distintos de X0 que converja a X0. ¿Qué tienes que mostrar? Que la sucesión imagen converge al valor L. Si tú logras hacer eso para toda XK, entonces tu función tiene límite cuando X tiene X0 y ese valor es L. ¿Sí? Gráficamente, geométricamente, ¿cómo se ve esto? Pues se ve de la siguiente manera. Fíjense, aquí tenemos una gráfica de una función f, es esto de aquí, y aquí tenemos un punto x0, el cual lo dibujé como un punto de acumulación, y así debe ser porque recuerden que queremos aproximarnos al punto x0. Si no le pedimos que sea punto de acumulación, ¿qué tal si ese punto está aislado del dominio? ¿Qué tal si tu dominio fuera así? Que este fue a tu dominio, lo que está de color rojo menos el punto x0. Si estamos en esas condiciones, ¿nos podemos aproximar a x0? No, ¿verdad? No tendría mucho chiste hablar de aproximarse a x0, porque aquí hay un hueco y entonces el concepto de límite carecería de sentido. Por eso es que se pide que x0 sea punto de acumulación, para que realmente nos aproximemos al punto x0 y todo esto que se dice tenga realmente sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene uno que hacer cuando aplica la definición de límite a través de sucesiones? Toma una sucesión en el dominio, fija pero arbitraria, formada por elementos del dominio distintos de x0, con la propiedad de que esa sucesión converge al punto x0. O sea, esa sucesión que tomes converge al punto x0 y es una sucesión dada fija pero arbitraria. ¿Qué tienes que mostrar? Tienes que demostrar que la sucesión imagen, que es esta, a x1 le aplicas la f.
Aquí está f de x1. A x2 le aplicas f. Aquí está f de x2. A x3 le aplicas f, tienes f de x3 y así te vas. x4 le aplicas f de x4 y con esto vas construyendo la sucesión imagen, que es f de xn en general, el término general. ¿Qué tienes que mostrar? Que la sucesión imagen debe de converger al valor L, ¿sí? Y si eso lo puedes hacer para cualquier sucesión formada por elementos del dominio menos x0 que converge al punto x0, entonces la función f tiene límite cuando x tiende a x0, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. Y la idea intuitiva del límite, de ver qué es lo que pasa cuando nos aproximamos al punto x0, ver la tendencia de la función, aquí sigue. Porque nos estamos aproximando al punto x0, ¿con qué cosas? Con sucesiones. Uno se puede aproximar a un punto vía una sucesión. Entonces, si tú quieres estudiar la tendencia de la función, uno puede decir, pues vamos a hacerlo con sucesiones. Vamos a ver qué es lo que pasa con todas las sucesiones que se aproximan al punto x0. ¿Qué le pasa a las imágenes? Pues si se pegan a un mismo valor L, todas, lo que nos está diciendo es que la función f, tiene tendencia al valor L cuando x se pega a x0, cuando la variable se va pegando al punto x0. Entonces la idea intuitiva aquí sigue todavía. Ahora, la desventaja de esta definición, ¿cuál es? Pues que tuviste que ya haber estudiado a las sucesiones, cosa que ocurre, bueno, lo que ocurre es que en algunos cursos de cálculo, algunos profesores deciden no ver el tema de sucesiones. Entonces, si no se ve el tema de sucesiones, esta definición, pues no se puede ver, porque no sabes que es una sucesión convergente, etcétera. Y optan por estudiar únicamente la definición del límite a través de vecindades. Pero aquellas personas que ven el tema de sucesiones, que casi es todo mundo, casi todo mundo en cálculo 1 ve el tema de sucesiones, pues es fácil introducir esta definición, la definición del límite a través de sucesiones, porque ya tienes toda la herramienta de sucesiones, ya no te cuesta nada introducir esta definición. ¿Y qué tan potente es? Pues es igual de potente que nuestra definición original de límite. Y ese es el teorema que sigue. Bajo. Este teorema lo vieron con Christian, lo demostraron con él. Su prueba es muy bonita. Y esa prueba que hicieron, lo más seguro es que sea muy general. No sé cómo la haya hecho Cristian, pero lo más seguro es que hizo la prueba general. ¿Y a qué me refiero con que es general? A que esos mismos argumentos que usó se van a valer cuando vean límite de funciones en varias variables, y también se va a valer esta misma prueba cuando estén trabajando con sucesiones en espacios más generales, por ejemplo, un espacio métrico. O sea, la prueba que hicieron con Christian se puede generalizar fácilmente. Ahorita no sabemos qué significa el límite de una función de varias variables, ¿no? Y ni siquiera vamos a hablar de eso. Nos vamos a enfocar en el límite de funciones de una sola variable. Pero les adelanto que la prueba que hicieron, esta prueba que hicieron, se vale en un contexto mucho más general, ¿vale? Bueno, vamos a leerlo, vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a tomar una función f de un dominio D subconjunto de Rn, x es un punto de acumulación de D. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. ¿Qué dice? Pues que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L a través de vecindades, eso es equivalente al límite cuando x tiende a x0 de f de x igual a L a través de sucesiones. O sea, si tu función tiene límite L cuando x tiende a x0 usando la definición de vecindades, entonces tiene límite cuando x tiende a x0 y vale L con la definición a través de sucesiones. Y viceversa. Si tu función f tiene límite L cuando x tiende a x0 usando la definición a través de sucesiones, también tiene ese mismo límite cuando x tiende a x0 usando la definición a través de vecindades. Son igual de potentes. Son dos maneras de abordar una misma idea, que es la de aproximarnos a un punto x0 y ver la tendencia de la función.
Dicen lo mismo intuitivamente, pero se aborda de diferentes formas. ¿Ok? Perdón. A ver, déjenme ver el chat. Dice, si la asociación de imágenes no converge, entonces no hay límite. Exactamente. Si la asociación de imágenes no converge, tú tienes una función, te paras en cierto punto x0 y tú quieres demostrar que esa función no tiene límite cuando x tiende a x0. Si tú encuentras una sucesión que converge a x0, pero cuya sucesión de imágenes no converge, no tiene límite, entonces la función f no tiene límite cuando x tiende a x0. Basta con que exhibas una, porque estás dando la negación. Lo contrario a para todo es que exista. Entonces, si tú no puedes mostrar que para toda sucesión que converge a x0 formada por elementos desde menos x0, la sucesión de imágenes converge a L, es porque tú puedes exhibir una sucesión formada por elementos del dominio distintos de x0 cuya sucesión de imágenes no converge a L o no converge. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Hay alguna otra duda? Entonces, estas dos definiciones ya las vieron con Cristian. Ahorita lo que hice fue recordarlas, qué es lo que dicen. ¿Y qué más vieron? Si no mal me equivoco, así como me contó Cristian las cosas, usaron la definición de límite a través de sucesiones para demostrar el siguiente teorema, que habla de la parte operativa. Vamos a leerlo. También demostraron el siguiente teorema. Sean f y g dos funciones de un dominio de subconjunto de R en R. Y sea lambda un número real. Sea x0 un punto de acumulación de D. Vamos a suponer que el límite cuando x tiende a x0 de f de x vale L y el límite cuando x tiende a x0 de g de x vale M. ¿No? Tienes dos funciones, las cuales tienen límite cuando x tiende a x0. Una tiene límite L, otra tiene límite M. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa cuando esas dos funciones las sumamos? ¿O qué pasa cuando las multiplicas? ¿O cuando es un cociente? ¿A dónde cuál es su límite de esas funciones, de esas nuevas funciones? Bueno, pues primer inciso, vamos a responder todo eso. Primer inciso, el límite cuando x tiende a x0 de f de x más g de x es igual al límite cuando x tiende a x0 de f de x más el límite cuando x tiende a x0 de g de x, o sea, este va a valer L más f. Dicho en pocas palabras, lo que nos está diciendo el inciso A es que el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Tú sumas dos funciones que ya sabes que tienen límite, entonces el límite de esa suma de funciones va a ser la suma de los límites. Aquí estoy sumando el límite de f con el límite de g. Y esa suma es el límite de f más g. ¿Ok? Algo similar pasa con el producto. El límite cuando x tiende a x0 de f de x por g de x es igual al límite cuando x tiende a x0 de f de x por el límite cuando x tiende a x0 de g de x. En pocas palabras, lo que nos está diciendo esto es que el límite del producto de dos funciones es igual al producto de los límites. Ajá. Inciso C, un caso particular. Cuando una de las funciones es constante, cuando tenemos lambda constante, el límite cuando x tiene x0 de lambda f de x es lambda por el límite cuando x tiene x0 de f de x. O sea, lo que está diciendo eso dicho de una manera simple, una manera fácil de entender, es que el límite saca constantes. Yo tengo esta constante. Yo sé que esta función tiene límite. Yo ya sé que esta tiene límite. Entonces, yo puedo sacar esta constante y tomarle el límite a la función original. Eso es lo que está diciendo el inciso C. Y eso de sacar la constante no afecta el límite de la función, de esta función. ¿Qué más? Inciso D. Si el límite de la g es distinto de 0,
entonces el límite cuando x tiende a x0 de 1 entre g de x va a ser 1 entre el límite cuando x tiende a x0 de g de x. O sea, el límite se mete en el cociente, eso es lo que estás diciendo, ¿no? Porque tú tienes 1 entre g de x. Entonces, el límite lo metemos en el denominador, ¿sí? Pero esto se vale siempre y cuando la m, que es el límite de la g, sea distinto de 0. Si no es distinto de 0, cuicui, esto no se vale, ¿eh? No necesariamente se va a valer. Otro inciso que generaliza el inciso D, en el caso en que m es distinto de 0, el límite cuando x tiene x0 de f de x entre g de x es el límite cuando x tiene x0 de f de x entre el límite cuando x tiene x0 de g de x, y entonces esto es igual a L entre m. Dicho de una forma intuitiva, pues lo que está diciendo esto es que el límite de este cociente, ¿a qué va a ser igual? Al cociente de los límites. Tomas el límite de f, tomas el límite de g, haces el cociente del límite de f entre el límite de g, y ese cociente de límites es el límite de f entre g. ¿Ok? Estos teoremas los probaron con Christian, usando la definición del límite a través de sucesiones, pero también se pueden probar por la definición original. O sea, también se pueden hacer así, efectivamente, con la definición a través de vecindades. Bajo tantito y lo que vamos a hacer a continuación es hacer ejemplos de estos teoremas. Ah, y otra cosita, otra cosa antes de pasar a los ejemplos. El teorema se vale bajo el supuesto de que la función f tiene límite y la función g tiene límite. Ambas deben de tener límite. Tú ya debes de saber que tiene límite para poder garantizar estas igualdades. ¿Sí? F debe tener límite, G debe tener límite. Entonces, F más G, F por G, F entre G con límite de G distinto de 0, van a tener límite. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. A lo mejor ya lo hicieron con Cristian, pero vamos a recordarlo. No estoy seguro de esto, pero de todas formas lo voy a hacer. Primer ejemplo. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros ya sabemos que el límite cuando x tiende a x0 de la función x a la k es igual a x0 a la k para todo k natural. Esto ya lo demostraron con Christian. Y también sabemos que el límite cuando x tiende a x0 de una función constante, ¿a qué es igual? A la constante, ¿ok? Entonces, tenemos las siguientes igualdades. Aquí vamos a usar la parte operativa. Chequen. Queremos calcularle el límite a esta función, a 0 más a1x más a2x cuadrada más a nx a la n. Pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué función es esa? Es un polinomio, ¿no? Todo esto es un polinomio. No, polinomio. Ahí está. Un polinomio, ¿no? En su forma general, así es un polinomio en general, ¿no? Es suma de funciones de la forma x a la k, ¿no? Entonces, queremos calcular el límite de esa cosa. ¿Qué hacemos? Por el inciso A, sabemos que el límite de la suma, ahí, sabemos que el límite de la suma, ¿a qué es igual? Tenemos aquí una suma, ¿estamos de acuerdo? ¿Eso qué es igual? Pues es igual a la suma de los límites. Entonces, de este límite, que se veía muy imponente, pues lo expresamos de una forma un poco más simple, ¿no? El límite cuando x tiende a x0 del primer sumando, más el límite cuando x tiende a x0 del segundo sumando, más el límite cuando x tiende a x0 del n más unésimo sumando, que es el anx a la n. ¿Qué más podemos hacer? Ah, pues nosotros sabemos que el límite saca constantes. Y aquí tenemos una constante, aquí tenemos una constante también, acá en medio también tenemos otras constantes, pero no están escritas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues sacamos las constantes y aplicamos el inciso C. ¿Qué nos termina quedando? Límite cuando x tiende a x0 de a0, más a1 por límite cuando x tiende a x0 de la función x, más puntos suspensivos, más an, por el límite cuando x tiende a x0 de x a la n, ¿verdad? Pero
así las cosas que tenemos. Pues nosotros sabemos cuánto vale este límite, por ejemplo. ¿Cuánto vale este? Vale x0, ¿verdad? Cuando x tiene x0, ese límite vale x0. Después sabemos también cuánto vale este. Sí, por el recordatorio sabemos que se va a valer x0 a la n. Y lo mismo pasa con los sumandos que quedan aquí en medio, ¿no? Lo único que hay que hacer es multiplicarle los coeficientes correspondientes. Estos aquí. Sabemos el límite de una función constante. Es la constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos termina quedando? De usar la parte operativa, terminamos llegando a que esto es igual a 0 más a1 x0 más a n x0 a la n. ¿Ok? Conclusión. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión es que el límite cuando x tiene x0 de a0 más a1x más a2x cuadrada más a nx a la n es a0 más a1x0 más a n x0 a la n. O sea, lo que acabamos de hacer es calcular el límite de cualquier polinomio. Con lo que vi con este teorema, pudimos calcularle el límite a cualquier polinomio. Aquí no nos importó qué coeficientes son a 0, a 1, 2, a n. Son arbitrarios. Sin importar quiénes sean esos coeficientes, nosotros pudimos hacer el cálculo de ese límite. Ajá. Sí, este es el límite cuando x tiende a x0 de este polinomio y nos dio esto que lo podemos ver como haber evaluado al polinomio. Si le llamamos P al polinomio, se puede decir que esto es P, el polinomio, evaluado en x0. Así de simple. Que eso no les debe de sorprender mucho por los resultados que vieron con Cristian. Fíjense, voy a subir tantito. Aquí nos dio, por ejemplo, x0, que es evaluar a la función identidad en x0. Ese fue el valor del límite. El límite de la x cuadrada fue x0 al cuadrado, que se evaluara a la x cuadrada en x0. La x a la n tuvo límite de x0 a la n cuando x tiende a x0, que es simplemente evaluar a la función x a la n en x0. Y lo mismo pasa con las raíces. Raíz de x, su límite cuando x tiende a x0, ¿quién es raíz de x0? Que es evaluar a la función raíz cuadrada en x0. Lo mismo pasa con la raíz cúbica, la raíz enésima y 1 entre x. Eso no tiene por qué pasar siempre. O sea, aquí pareciera que esto es lo que va a ocurrir siempre. Fíjense. Pero no, esto no tiene por qué pasar siempre. No tiene por qué suceder. Por ejemplo, yo puedo poner un ejemplito de eso, de que eso no sucede en general. Voy a hacer un dibujo. Con un dibujo voy a poner el ejemplo. Fíjense que aquí está su punto x0. Y no sé, ponemos aquí una función constante. Y justo en el punto x0 no sé, algo que valga ese valor. Entonces, que esta constante sea 1. Y esto valga un medio. Entonces, el límite, cuando x tiende a x0 de esta función, es 1. Y es distinto de lo que vale la función en el punto x0. Porque lo que vale la función en el punto x0 es un medio. Aquí estoy dando el valor de la función en x0. Pero la tendencia de la función, cuando nos pegamos a x0, o sea, lo que pasa alrededor del punto x0 es otra cosa. La función alrededor del punto x0 se comporta como la constante 1. Y por lo tanto, el límite de esta función vale 1, que es distinto de f de x0. ¿Sí? Entonces, bueno, ese sería un ejemplo bajo. Veamos más propiedades operativas. Esa es una que es... creo que faltó un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo y nos vamos al receso, ¿ok? Vamos a hacer este ejemplito. Ejemplo 2. Vamos a hacer cociente de polinomios ahora. Supongamos que tenemos dos polinomios. El polinomio p de x
que se define como A0 más A1X más ANX a la N. Y tenemos otro polinomio al cual le llamamos Q de X, que es B0 más B1X, aquí falta poner B1X, más BMX a la M. Tenemos esos dos polinomios. Vamos a suponer que este límite es distinto de 0. El límite cuando X tiene X0 de Q de X es distinto de 0. Bueno, entonces bajo esas condiciones se tiene lo siguiente. Límite cuando X tiende a X0 de P de X entre Q de X por el inciso E. El inciso E, ¿qué nos dice? Que el límite del cociente es igual al cociente de los límites, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual al límite de P de X entre el límite de Q de X cuando X tiende a X0. ¿Quién es P de X? ¿Quién es Q de X? Pues sustituimos. Aquí está P de X, aquí está Q de X, y en ambos estoy haciendo toma del límite. Pero nosotros ya lo calculamos, ya calculamos ese límite. Va a valer el primero, el del numerador, es A0 más A1X0 más ANX0 a la N. Y el del denominador es B0 más B1X0 más BMX0 a la M. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que acabamos de obtener? Que cuando tienes una función racional, o sea, un cociente de polinomios, donde el denominador tiene límite distinto de 0, entonces el límite de esta función racional es simplemente evaluar en el punto x0. Evalúa esa función racional en el punto x0. Ajá. Y ese va a ser su límite. Pero siempre y cuando el denominador tenga límite distinto de 0. Si no tiene límite distinto de 0, entonces hay que buscar otra forma de calcular ese límite, o a lo mejor no tiene límite. A lo mejor no va a tener límite esa función racional. También podría ocurrir. ¿Va? Pero bueno, aquí el punto es que se ocupó toda la parte operativa. Aquí usamos el inciso E de la parte operativa del límite. Y así, en los ejemplos prácticos, pues uno usa todo esto que vimos de la parte operativa del límite, que el límite de la suma es igual a la suma de los límites, el límite del producto es igual al producto de los límites, límite del cociente, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue? Pues ver más parte operativa, pero ya que involucre desigualdades. Aquí vamos a obtener resultados muy interesantes. Vamos a definir lo que es una función localmente acotada, que lo más seguro es que eso no lo hayan definido con Cristian. Nosotros lo vamos a ver ahorita, regresando del receso. Y vamos a ver propiedades operativas, pero que involucren desigualdades. Por ejemplo, si f es menor o igual a g, y ambas tienen límite, ¿qué pasa con el límite de f y el límite de g? Ajá. ¿Se puede dar la desigualdad estricta? Sí, no. Vamos a responder ese tipo de cosas. Pero regresando del receso. ¿Okay? Entonces nos vamos 13 minutos. Regresamos a las 12:20. ¿Ok? En 13 minutos regresamos. Voy a pausar esto y ahorita continúo. Bueno, pues continuamos. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en este teorema que habla sobre la relación entre el límite y las desigualdades entre funciones. Ajá. Hay una relación, básicamente, o sea, hecho de una manera muy simple, es que el límite preserva desigualdades de funciones. Ajá. Entonces, vamos a enunciar el teorema y vamos a interpretarlo geométricamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema? Bueno, vamos a considerar dos funciones f y g. Defines un dominio de subconjunto de R en R, funciones. Tales que f es menor o igual a g. O sea, para cada x en D, f de x es menor o igual a g de x. La gráfica de g está por encima de la gráfica de f. ¿Va? Sea x0 un punto de acumulación de D. Si f y g tienen límite en x0, ocurre que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es menor o igual al límite cuando x tiende a x0 de g de x. ¿Sí? Y una interpretación geométrica muy, muy sencilla es la siguiente. Aquí se encuentra nuestro dibujo. Tenemos una función g, aquí está. Tenemos también una función f, aquí está. x0, así las cosas, como dibujé las cosas, pues x es un punto de acumulación del dominio. ¿Sí? Estoy suponiendo que tanto f como g tienen límite. ¿Sí? Una tiene límite L, la f tiene límite L y la g tiene límite M.
Y además, estamos suponiendo que f de x es menor o igual a g de x, ¿verdad? Para cada x del dominio, tomo un punto en el dominio, y f de x es menor o igual a g de x. Que he visto muy geométrico, pues lo que está diciendo es que la gráfica de g queda por encima de la gráfica de la f. Bajo esas condiciones, lo que dice el teorema es que el límite de f, sin importar quién sea, debe quedar por debajo del límite de la g. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema. Y bueno, uno podría pensar que este teorema se puede mejorar. ¿A qué nos referimos con mejorar? A que en vez de pedir aquí un menor igual, ¿qué podríamos pedir? Un menor estricto, ¿no? Por ejemplo, uno podría pensar que a lo mejor si aquí pedimos un menor estricto, este límite, digo, esta desigualdad también se vuelve un menor estricto. Ajá. Bajo y explico eso. Ah, bueno, antes un corolario de este resultado, antes de hablar de eso de mejorar el resultado, hay un corolario bastante simple. Suponte que solo tienes una función, ajá, que tiene límite. Tienes una función que tiene límite. Y tú sabes que esa función es mayor o igual que cero. Tú sabes que esta función f es mayor o igual que cero. Tienes una función f que tiene límite y esta función es mayor o igual que cero en todos sus puntos. ¿Qué onda con el límite de f? Pues va a ser mayor o igual que cero, porque aquí la función g que estás considerando es la función constante cero. Y estás comparando a f con la función constante cero, ¿sí? Y ahora, si la f es menor o igual a cero en todos los puntos del dominio, ¿qué va a pasar con el límite? Pues va a ser menor o igual que cero. Y entonces lo que se dice es que el límite preserva la asignatura de la función. Si tu función es mayor o igual que cero, el límite va a ser mayor o igual que cero. Si la función es menor o igual que cero, entonces el límite va a ser menor o igual que cero. Y preserva desigualdades, eso lo dijimos en este teorema. Porque si f es menor o igual a g, el límite de f es menor o igual al límite de g. Y aquí algo importante, son desigualdades no estrictas. ¿Qué pasa? Ahora sí, ahí viene la pregunta que les estaba haciendo hace ratito, pero ya no la terminé. ¿Qué pasa si aquí, en lugar de un menor o igual, pongo un menor estricto? ¿Se valdrá que cambiar este menor igual por un menor estricto? O sea, lo que nos estamos preguntando es esto. Si f de x es menor a g de x, menor estricto a g de x, para cada x en D, ¿será verdad que el límite cuando x tiene x0 de f de x es menor al límite cuando x tiene x0 de g de x? Y la respuesta, después de un rato de pensar, ¿no? Estas son preguntas que, o sea, se pueden poner en un examen como verdadero o falso. Si es verdadero, demuéstralo. Si no, da un contraejemplo. Pero bueno, después de un rato de meditarlo, uno se da cuenta de que este resultado es falso. Ajá, esto no se va a cumplir. El límite sí preserva desigualdades, pero no estrictas. A lo mejor tienes una desigualdad estricta, pero el límite te lo vuelve una igualdad. Ajá, mira, checa. Vamos a considerar estas funciones de aquí. De hecho, con el dibujo eh, basta, pero vamos a formalizar. Fíjate, tenemos esta g, que es esta parábola. Tenemos esta f. Justo en este puntito, la función g vale esto. Ahí hay un puntito verde, no sé si se alcanza a ver. Miren. O sea, en el origen, en cero, la g vale este valor. Y en cero, la f vale este valor de aquí. ¿Sí? Entonces, estamos de acuerdo que f de x es menor estricto a g de x para todo x del dominio de esta función. Sí, ¿no? Así como dibujé. ¿Y cuál es su límite? ¿Cuál es el límite de g? Es un dibujo, intuitivamente, ¿cuál es su límite? Te vas pegando el punto cero, su límite va a ser cero. Estamos de acuerdo que esa g se va aplastando.
Y lo mismo pasa con la f. Tu límite también vale 0. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la f es menor a g, menor estricto que g, pero el límite de f coincidió con el límite de la g, ¿sí? Es un dibujito, por supuesto que no es de una prueba formal, un argumento formal, pero de aquí surge el argumento formal y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Fíjense. Espere un Así. momento. Dice que para, o sea, F es mayor, no es cierto, G es mayor que F para todo X en el dominio. Y no se están ahí, o sea, no tienen el mismo valor ahí en cero, o sea, cuando X vale cero. No, porque cuando x es igual a 0, la g vale este puntito. Así yo la definí. Ah, es que no había visto el punto. Ya, ok. Y la f vale en 0, la f vale este puntito de aquí abajo. Ah, ya, ok, sí, sí, sí. Y ya, y digamos, ya formalizando el ejemplo, mi función sería esta. La f va de R en R, y lo que hace es que a cada punto x lo manda a menos x cuadrada, que es esta parabolita, si x es distinto de 0. Y justo en x igual a 0, mándalo a cualquier valor. Lo mando a menos 1, por ejemplo. Si x es igual a 0. Y la g va de R en R, cada x lo mando a x cuadrado, si x es distinto de 0, que es esta parabolita, y lo mando a 0, a 1, perdón, si x es igual a 0, que es este puntito que puse aquí. ¿Sí? Entonces ahí está ya la definición formal de esas funciones. F es menor estricta que G. Para cada X del dominio, F de X es menor que G de X. Tan simple como darse cuenta que F de X es menor que 0 y G de X es mayor que 0. Por transitividad, F de X es menor a G de X. Sí estamos de acuerdo que la F es menor estricto que 0, ¿no? Tome, ¿qué valores tomo? Menos X cuadrado, menos 1 en X igual a 0. Entonces se cumple esa desigualdad, pero a la hora de hacer toma de límite, el límite de f y el límite de g coinciden y son iguales a 0. Probar esto, probar este límite, es el mismo argumento, el mismo, que se hace cuando uno prueba que el límite cuando x tiende a 0, de x cuadrada es 0 al cuadrado, o sea, es 0. Que este ya lo hicieron con Cristian. De hecho, lo hicieron de una forma más general. Un x0 aquí, x0 al cuadrado. Es el mismo argumento. Uno podría pensar, pues es una función distinta, estrictamente hablando, porque en 0 no tenemos a la x cuadrada, en 0 la función vale 1. Sí, pero recuerda que en el límite no nos interesa lo que pasa en el punto. Lo que realmente nos interesa es lo que pasa alrededor. Y alrededor de 0, nosotros tenemos aquí una x cuadrada y una menos x cuadrada. En 0, que pase lo que sea, no nos importa. Nos importa lo que pasa alrededor y el comportamiento alrededor es como la de una x cuadrada o como de una menos x cuadrada. Entonces, bueno, prueba la misma que hicieron con Cristian para demostrar que la x cuadrada tiende a x al cuadrado cuando x tiende a x. Mismo argumento, mismo procedimiento. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Cualquier duda díganme, por favor. ¿Va? ¿Bajo? Y se viene un ejercicio que vamos a hacer. Aquí voy a introducir un concepto que es el de ser localmente acotada. Este concepto se ocupa cuando uno quiere demostrar que la parte operativa de las funciones con límite a través de la definición de vecindades. Usando sucesiones no es necesario. Pero si uno quiere, por ejemplo, demostrar que el límite del producto es el producto de los límites, usando la definición de vecindades, ahí se requiere este resultado que voy a dar a continuación, que habla de, bueno, ahí en el ejercicio defino lo que es ser localmente acotada. Ajá. Y es algo que se ocupa cuando se está demostrando la parte operativa del límite. Pero bueno, vamos a proceder. ¿Qué es lo que dice nuestro ejercicio? Vamos a tomarnos una función f.
definir un dominio de subconjuntos de R en R, una función. Vamos a tomarnos un punto x0 que sea punto de acumulación de D. Supongamos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x existe. Entonces es una función que tiene límite. Eso es lo que estamos diciendo. Bajo esas condiciones, la f debe de ser localmente acotada alrededor del punto x0. ¿A qué nos referimos con eso? Pues ahorita voy a dar la definición. Aquí está. Es decir, esto es ser localmente acotada. Esto que voy a decir a continuación es ser localmente acotada. Existe una R mayor que 0 y existe una M mayor que 0, tal que para todo punto en D, intersección la vecindad de radio R con centro en x0, menos el punto x0, para todos los puntos que están ahí metidos, el valor absoluto de f de x es menor o igual a m. Aquí está lo de acotación, ¿no? Esta es la cota, pero es una cota local. Solo alrededor del punto x0 hay un pequeño entorno, una pequeña vecindad, en donde ahí la función sí está acotada. Solo es algo local, por eso es que se dice localmente acotada. Sepa si esa función es globalmente acotada, o sea, acotada en el sentido usual. A lo mejor y sí, a lo mejor y no. De hecho, en el dibujo que tengo aquí abajo, que ahorita vamos a checar, yo dibujo una función que no es acotada, pero sí es localmente acotada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el dibujo y seguir viendo lo que dice el enunciado. A ver si puedo hacer que se vea todo. Ahí está ya. Chequen. Aquí está mi dibujito. Tenemos esta función f. Esta es nuestra f. La dibujé de tal forma que no esté acotada. Aquí se supone se genera una asíntota según mi dibujo. Voy a tratar de hacerlo de tal forma que aquí parezca que hay una asíntota. Esta cosa crece y crece y crece. Pero tiene límite en el punto x0. En este punto x0 hay límite. ¿Ok? Como hay límite en el punto x0, lo que dice este resultado es que la f va a estar localmente acotada. Geométricamente, ¿eso qué significa? Bueno, significa que yo puedo encontrar un radio, el radio de una vecindad centrada en x0, de tal forma que todos los puntos del dominio que se queden en esta vecindad, menos el centro, ¿qué van a cumplir? Van a estar acotados. Tomo las imágenes de todos estos puntos y todas esas imágenes van a quedar acotadas por esta constante m y van a quedar acotadas en valor absoluto. Valor absoluto de f de x va a ser menor o igual que m. Y a lo mejor en el dibujo te preguntas, ¿y qué onda con esta menos m? Es que recuerda que el valor absoluto de f de x que sea menor o igual que m es lo mismo o es equivalente a decir que menos m es menor o igual a f de x menor o igual a m. Entonces, lo que estamos diciendo en el dibujo es que los valores de la función en este conjuntito, en esa vecindad de intersección del dominio menos x0, van a caer dentro de este intervalo. El intervalo menos mm, aquí van a estar todos los valores de la función. Y por eso es que se dice que es localmente acotado, porque en un pequeño entorno de x0 sí hay acotación, pero globalmente puede que sí o puede que no. Mi dibujo es el dibujo de una función que tiene una asíntota, entonces crece y crece tanto como queramos. ¿Sí? ¿Sí se entiende lo que dice el ejercicio? Bueno, eso es lo que tenemos que probar. Esto es lo que tenemos que demostrar. Ahí está la interpretación geométrica y aquí está el enunciado formal. Tenemos que ver que la f es localmente acotada alrededor del punto x0. Tenemos que encontrar esta r y encontrar esta m y que sean buenas. ¿Qué significa que sean buenas? Significa que si yo tomo un punto en D, intersección la vecindad de radio R con centro en x0, menos el punto x0, estos valores absolutos son menores o iguales a m. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Tenemos que encontrar esta R, tenemos que encontrar esta M y ver que son buenas, o sea, que satisfacen esto. ¿Va? ¿Dudas? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo bien?
Bueno, cualquier duda me dicen. Vamos a pasar a la demostración. ¿Cuál es nuestra hipótesis, la más importante? Pues que la función tiene límite, ¿no? Tiene límite cuando x tiende a x0. Por hipótesis, el límite cuando x tiende a x... el límite, perdón. El límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué nos dice? Por definición, eso nos está diciendo que para cada epsilon mayor que 0, existe delta que depende de la epsilon mayor que 0, tal que si x está en el dominio y 0 es menor a la distancia de x a x0 menor a delta epsilon, entonces la distancia de f de x a L es menor que epsilon. No tenemos que probar ningún límite. Nosotros ya sabemos que esta función tiene límite L cuando x tiende a x0. Ya lo sabemos. Entonces se cumple todo esto. Y como aquí es un para todo, en particular se va a cumplir para epsilon igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Para epsilon igual a 1 se va a satisfacer. Si se vale para cualquier número positivo, en particular para epsilon igual a 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que existe un delta 1 mayor que 0, tal que si x está en D y 0 es menor al valor absoluto de x menos x0 menor a... Perdón. Bueno, si epsilon es igual a 1, ¿qué ocurre? Existe un delta 1 mayor que 0, tal que si x está en D y 0 es menor al valor absoluto de x menos x0 menor a delta epsilon, que es delta 1. Vamos a poner aquí delta 1. Entonces, la distancia de f de x a L va a ser menor que 1. ¿Ok? Bueno, ahora anota esto. Si me tomo un punto en D, con esta característica que cumpla esto, yo puedo hacer el siguiente razonamiento. Fíjate. Valor absoluto de f de x. Tiene sentido agarrar este número, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es acotarlo. Entonces tiene sentido agarrar este y tratar de encontrar la cota. ¿Cómo le vamos a hacer? Fíjate, suma un 0. Vamos a sumar este 0. Menos L más L. Ese es un 0, estamos de acuerdo. Entonces, valor absoluto de f de x y valor absoluto de f de x menos L más L realmente es lo mismo. Pero vamos a agruparlo de manera adecuada, como marcan los paréntesis. Lo agrupamos de esa forma y aplicamos desigualdad triangular. ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando valor absoluto de f de x menos L más valor absoluto de L, pero esta x no es cualquier x. Esta x de aquí no es cualquier x. Es una x que está en el dominio y cuya distancia x0 es mayor que 0 y menor a delta 1. Bajo esas condiciones, ¿qué pasa? Pues que esta distancia se hace menor que 1, ¿verdad? Esta distancia es menor que 1. Entonces, esta distancia, que es la misma que está aquí, va a ser menor que esta unidad. Y este valor absoluto de L, déjalo igual. ¿Y eso qué? ¿Eso en qué nos va a ayudar? Pues que al final tenemos que valor absoluto de f de x es igual a 1 más valor absoluto de L. ¿Y qué creen? Pues que esa es la cota que estábamos buscando. Esta de aquí. Déjenme ver el chat, a ver qué me dijeron. No. Aquí alguien me hizo una pregunta de por qué tomo una epsilon particular. ¿Cómo lo ven? ¿Alguien tiene esa duda también de por qué tomé epsilon igual a 1? Es que, fíjense, esto mismo también lo dije para sucesiones, porque es una confusión que ocurre muy, muy a menudo, que es, yo estoy demostrando algo para límites de sucesiones o de funciones, y y tomo una epsilon particular. Eso se puede hacer cuando tú sabes que la función o la sucesión ya sabes que tiene límite. Nuestra hipótesis es que este límite existe. Nosotros ya sabemos que existe. Entonces, todo este enunciado sabemos que es verdadero. Ya no hay que demostrar esto. Esto ya lo sabemos.
Sabemos que es verdad. Entonces, como esto es para toda epsilon, pues como yo sé que es verdad para toda epsilon, pues en particular me tomo epsilon igual a 1. ¿Sí me entiendes? Ya sabemos que es verdad que para toda epsilon mayor que 0 existe delta que depende de la epsilon, tal que si tomo un punto del dominio cuya distancia x0 es mayor que 0 y menor a delta epsilon, ocurre que sus imágenes distan de L menos que epsilon. Se vale para toda epsilon. Yo ya lo sé. No estoy mostrando un límite. Yo ya sé que eso se cumple. Ah, bueno, entonces tomo epsilon igual a 1. Y esto pasa muy a menudo, esa confusión. Igual con sucesiones. Quieres demostrar algo relacionado a sucesiones convergentes, no exactamente probar que una sucesión converge, algo relacionado. Por ejemplo, quieres demostrar que toda sucesión convergente es acotada. Lo de acotación pues está relacionado con convergencia, pero no quieres probar una convergencia, quieres probar que la sucesión está acotada y tu hipótesis es que la sucesión ya sabes que converge. Entonces, para toda epsilon existe un instante n epsilon, tal que etcétera, ya sabes que se cumple para toda epsilon, y entonces tomas una epsilon adecuada. Por ejemplo, yo tomé aquí epsilon igual a 1, ¿va? Ok, va, cualquier duda me dicen, ¿va? Entonces, ¿qué tenemos? Que bajo estas condiciones, el valor absoluto de f de x es menor o igual a 1 más valor absoluto de L. Y ya encontramos, en el fondo, ya encontramos lo que queríamos. Ya encontramos el radio del que hablaba el ejercicio y ya encontramos la cota. El radio va a ser delta de 1 y la cota m que estamos buscando es 1 más valor absoluto de L. Fíjate, si tomas un punto X que está en D, intersección la vecindad de radio delta 1 con centro en X0, menos el punto X0, pues estamos de acuerdo que eso que acabo de escribir, esto, es lo mismito a decir esto de aquí arriba. Esas dos cosas que están marcadas en un círculo dicen lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo decir que estoy en el dominio, intersección la vecindad, menos el punto X0, a decir que estoy en D y que mi distancia de XX es mayor a 0 y menor a delta 1. Es lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que si caigo en este conjunto, este valor absoluto es menor o igual a 1 más valor absoluto de L. Ah, pues ya encontré lo que quería, ya encontré la cota, ya encontré la R, ¿y cuál es mi conclusión? Pues que existe una M mayor que 0, y existe una R mayor que 0, tal que si tomo un punto X en D, intersección la vecindad de radio R con centro en X0, menos el punto X0, entonces el valor absoluto de f de x es menor o igual que esa constante M. Nosotros propusimos la constante M, propusimos la R, que fue delta de 1, y ahí está. ¿Cuál fue nuestra hipótesis más fuerte? Pues que la función tiene límite cuando x tiende a x0. Esa fue la hipótesis. No había que demostrar eso, no. Esa es nuestra hipótesis. Y nos agarramos de eso para probar que la función es localmente acotada en x0. O sea, alrededor del punto x0, en una pequeña vecindad, en un pequeño entorno, la función es acotada. Globalmente, o sea, la definición de acotada que hemos dado, que dimos antes, la original, pues a lo mejor y no, a lo mejor la función no es acotada en todo su dominio, pero en una pequeña vecindad sí lo es, ¿va? Eso es lo que dice este resultado. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende? ¿O hay dudas? Ustedes díganme. ¿Bajo? Si es que no hay dudas. Y viene otro teorema, que básicamente lo que dice es que si la función tiene límite positivo, la función localmente también debe ser de signatura positiva. Y si la función tiene límite menor que 0, entonces la función también debe tener signatura negativa. ¿Ok? Vamos a leer el teorema, vamos a ver lo que dice y después lo vamos a generalizar. Y ese sí lo vamos a probar. ¿Va? A ver, tenemos este teorema.
¿Qué nos dice? Pues tómate una función de un dominio D, subconjunto de R en R, una función. X0 un punto de acumulación de D. Vamos a suponer que el límite cuando X tiende a X0 de f de X existe. Tenemos dos incisos. Inciso A. Si el límite cuando X tiende a X0 de f de X es mayor que 0, entonces debe existir un pequeño radio mayor que 0, tal que para cualquier punto en D, intersección la vecindad de radio R con centro en X0, menos el punto X0, ahí la función es mayor que 0. O sea, que el límite sea mayor que 0 obliga a que la función en un pequeño entorno es mayor que 0. Y el inciso B dice todo lo con, bueno, dice lo mismo, pero con desigualdades al revés. O sea, si el límite es menor que 0, entonces debe existir un pequeño radio en el cual la función toma valores menores que 0. ¿Sí? No estamos diciendo, y aquí hay que tener cuidado, no estamos diciendo que la función en todo su dominio sea mayor que 0. No, de hecho eso ni para nada lo vamos a poder garantizar. Eso no se puede garantizar. Estamos diciendo que en un pequeño entorno, en una pequeña vecindad de X0, ahí sí va a ser mayor que 0, si el límite es mayor que 0. Y en un pequeño entorno, en una pequeña vecindad, la función va a ser menor que 0 si el límite es menor que 0. En un entornito, no en todo el dominio, en un entornito nada más. Y aquí viene un dibujo que ilustra lo que estoy diciendo, ¿no? Aquí está la función. No es negativa ni positiva. Más bien toma de los dos valores. En algunas partes es mayor que 0, pero también toma valores menores que 0, ¿no? Entonces, no es toda mayor que 0, no es toda menor que 0, pero como el límite resulta ser mayor que 0, bueno, como el límite es mayor que 0, puedes encontrar un pequeño entorno alrededor del punto X0 en el cual los puntos que estén en el dominio, intersección la vecindad, menos el punto X0, ahí la función va a tomar valores mayores que 0. Ajá. Y bueno, justo eso que dije es lo que está escrito aquí. Si el límite cuando X tiende a X de f de X es mayor que 0, entonces f debe ser mayor que 0 en una pequeña vecindad del punto X0, ¿no? El punto X0. Este resultado, si no me equivoco, también lo vieron con Cristian, me mostraron. Y lo que vamos a hacer nosotros en estos 8 minutos es generalizarlo, ¿va? Aquí estamos comparando a f, al límite de f, con la constante 0, ¿no? El límite de f se está comparando con la constante 0. ¿Qué tal si comparamos dos límites? En vez de comparar un límite con la constante 0, comparas dos límites. ¿Qué pasa con esas? Entonces vamos a considerar dos funciones. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y va el corolario. Es un corolario, pero generaliza al resultado anterior. O sea, con el resultado anterior vamos a generalizar esa idea y ya, ¿va? Ahí va. Vamos a considerar dos funciones f y g. X0 un punto de acumulación de D. Ya no tenemos solo una función, tenemos dos. Y vamos a comparar sus límites. Supongamos que el límite de f es menor estricto al límite de g. Vean el dibujo antes de terminar de leer el enunciado. Aquí está la g y aquí está la f. Ni de chiste f es menor que g, ni g es menor que f. Por estas onditas, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, la g está por debajo de f, pero después está por encima de f y van subiendo y bajando, ¿no? Entonces, una no es menor que la otra, ni viceversa, ni al revés. Ajá. Pero ocurre que en el punto X0, en el punto X0, el límite de f es menor al límite de g. Tenemos esa hipótesis. Bueno, bajo ese supuesto, lo que podemos garantizar es que hay un pequeño entorno alrededor de X0 en el cual la g
resulta ser más grande que la f, pero solo en ese entorno. Para los puntos que caen en este entorno del dominio, menos el punto x0, ahí la f queda, aquí la f queda por debajo de la g, ¿sí? Eso es lo que está diciendo este corolario, ¿va? Globalmente, f y g son incomparables a lo mejor. Unas suben, bajan, pero alrededor del punto x0, la g queda por encima de f, en un pequeño entornito. ¿Va? Vamos a demostrarlo y su prueba es bastante sencilla. Es aplicando el resultado anterior. Y ahí va la prueba. Demostración. Vamos a tomarnos a h como g menos f. Ese es el truco mañoso que vamos a hacer. Tomamos a h igual a g menos f. Nota lo siguiente. Nota que el límite cuando x tiende a x0 de h de x es el límite cuando x tiende a x0 de g de x menos f de x. Propiedades de los límites. El límite de la resta que es igual a la resta de los límites. Sé que el límite de g menos el límite de f, y eso es mayor que 0 porque por hipótesis, recuerda que el límite de f es menor al límite de g. Si yo a este límite lo paso restando, me va a quedar que el límite de g menos el límite de f va a ser mayor que 0, que es justo lo que dije aquí. ¿Sí? ¿Y ahora qué? Ah, pues fíjate, tenemos una función h que tiene límite mayor que 0. Eso es lo que tenemos aquí. Su límite es mayor que 0. ¿Qué decía el teorema anterior? Decía que si tienes una función con límite mayor que 0, en un pequeño entorno, la función debe de ser mayor que 0. O sea, existe una R mayor que 0, tal que para todo x en D, intersección a vecindad de radio R con centro en x0, menos el punto x0, ahí h de x debe de ser mayor que 0. ¿Pero quién es h de x? Por definición es g menos f. Bueno, g de x menos f de x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que g de x menos f de x es mayor que 0, o dicho de otra forma, g de x es mayor a f de x. Y entonces, ¿qué mostramos? Que hay una R mayor que 0, tal que para todos los puntos del dominio, intersección la vecindad de radio R con centro en x0, menos el punto x0, se cumple esta desigualdad. G de x es mayor a f de x. ¿Sí? Y ahí se acaba la prueba. Eso es lo que pedía el problema, ¿verdad? Que ya el problema nos decía, bueno, el corolario nos decía que podíamos encontrar un radio tal que para todos los puntos del dominio, intersección la vecindad, f es menor a g, menor estricto a g. Y eso es lo que mostramos aquí. Y ahí se acaba la prueba. ¿Ok? Y bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos. ¿Qué es lo que falta? Pues falta ver teorema del sándwich, hacer ejemplos, eso todavía no los escribo, voy a preparar 2 ejemplos del teorema del sándwich. Aquí hay un ejemplito ya casi todo hecho de demostrar que esa función tiene límite usando la definición de vecindades, usando la parte operativa, usando la definición de límite a través de sucesiones. Y bueno, aquí hay varias cuentitas ya hechas. Aquí hay otro ejemplo que todavía no termino también. Demostrar de 2 formas distintas que esa función no tiene límite. Y otro de límites, bueno, aquí en este ejemplo, en el segundo ejemplo, entraría lo de límites laterales. Entonces ahí tendría que introducir eso. Y aquí hay otro ejemplo, bueno, un ejercicio también de si tu función tiene límite, la función en valor absoluto también tiene límite. Y con eso acabaríamos el repaso de límites para así el lunes empezar ya con continuidad. Ya el lunes empezamos con continuidad, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pura continuidad. ¿Ok? Y bueno, con 6 clases de continuidad tenemos de más, en serio. Con 6 clases de continuidad vamos a poder ver ver todo muy bien. Bueno, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Bye bye. ¿Puede Cualquier prestarle duda me tantito dice. la demostración? Ah, sí. La- ¿Está bien? no, a la última del corolario.
Ah, el corolario. Ah, ok, ok, ok. Quería esto. Ok, ahí voy. Aquí está. Esa es toda la prueba. Profe, yo ahí me quedé con una duda. ¿De qué pasó? Sí, o sea, estamos diciendo que H va a ser igual a G menos F.